Dimas TV presenta. Un día como hoy, 5 de septiembre, pero de 1646, el obispo Juan de Palafox y Mendoza donó su biblioteca personal compuesta de 5,000 volúmenes. Así es como nació lo que hoy conocemos como la Biblioteca Palafoxiana. En este 2025, a 379 años de esa donación, le presentamos un programa especial para conocer más de esta joya que nos identifica como poblanos en todo el mundo. Yo soy Miriam Pomposo, quédese con nosotros en Dimas TV. En este momento estamos en vivo a través de nuestra aplicación, la página web, así como las redes sociales X, Facebook y YouTube. Comenzamos con el personaje. ¿Quién fue don Juan de Palafox y Mendoza y por qué donó sus libros? ¿Cómo se construyó la Biblioteca Palafoxiana? Aquí se lo decimos. Don Juan de Palafox y Mendoza fue obispo de Puebla, historiador y escritor nacido en Fitero, España. Gracias a él se terminó la catedral de la capital poblana. Hablar de Palafox es hablar de un promotor intenso de la educación y la cultura. Por eso, donó sus libros a los colegios tridentinos, creando así la Biblioteca Palafoxiana para que fuera consultada por todo aquel que quisiera leer o estudiar. En 1773 inició la construcción de la nave principal de la biblioteca con la edificación de 2 pisos de estantería. Debido al volumen de libros, el tercer piso se construyó en el siglo XIX. En 1981 dejó de ser pública y se convirtió en un museo. No deja de sorprender a toda persona que la visita. Hablamos de una construcción de siglo XVIII de 1773, que para las herramientas que tenían, para las ciencias que tenían, realmente superaron por mucho las expectativas de arquitectos incluso actuales, ¿no? Una biblioteca, ¿cómo explicarlo? Con un diseño europeo muy parecido a bibliotecas españolas, ¿no? Salamanca, Coimbra, Portugal o Santa Cruz de Valladolid, con la innovación de que se mantiene por sí misma. El retablo ubicado al fondo de la biblioteca está dedicado a la Virgen de Trapani. Su mensaje es el empeño que se debe tener para llegar a la sabiduría suprema. 2 siglos de historia detrás. Desde el siglo XVII, Juan de Palafox lo manda a construir estando en Navarra para resguardar lo que es la imagen de la Virgen de Trapani, que hasta el día de hoy se encuentra incrustada en el mismo lugar. En el siglo XVIII la trasladan aquí a la ciudad de Puebla para colocarla en la misma biblioteca que Juan de Palafox había publicado un siglo atrás. Cuando lo colocan, añaden la parte de arriba que resguarda la imagen de Santo Tomás de Aquino, y eso genera un choque un poco, lo llamémosle cultural en temas de arquitectura, porque chocan los estilos. Como parte es europeo, es un estilo que no está bien definido, es un barroco con influencias novohispanas. Hoy la Biblioteca Palafoxiana, con más de 45,000 libros y con el título de ser la primera del continente americano, es un espacio inigualable que recibe visitantes de todas las partes del mundo y clases sociales, que se maravillan con su infraestructura. Tuve que recibir a muchos embajadores de diferentes nacionalidades de Estados Unidos. Recuerdo también a la embajadora de Egipto que alguna ocasión llegó a ir. Meras visitas diplomáticas, tal cual. Y en la rama artística, recuerdo haber visto a Julieta Venegas. Hace unos meses también llegó Miguel Bosé. Miriam Pomposo, Dimas TV Noticias. Y es un gusto recibir en el estudio aquí a Fabián Valdivia, curador de las 2 exposiciones que actualmente se exhiben en la Biblioteca Palafoxiana, quien me va a acompañar a lo largo de este programa especial. Fabián, bienvenido. No pude tener mejor coconductor quien me va a apoyar pues en todo este tema de la Biblioteca Palafoxiana. Y pues quiero comenzar, Fabián, hablar un poco de don Juan de Palafox y Mendoza, el legado que dejó para Puebla, porque incluso lo beatifican en 2011. Debido al en 2011 lo beatifican, el 5 de junio del 2011 lo beatifican por pues todo esto que hizo a favor de Puebla. Platícanos un poco más, platícale al auditorio de quién fue don Juan de Palafox y Mendoza, el legado que dejó para Puebla. Un gusto, Miguel, siempre estar en este programa y otros. Fíjate, es un personaje que en Puebla hemos escuchado mucho de él y justamente a partir de la beatificación, inclusive hubo una difusión nacional, que evidentemente esto de la beatificación obedece a un proceso muy largo
y que de alguna manera Puebla está en este proceso. Pero justamente la pregunta, ¿quién es? Yo te puedo decir que muchos investigadores expertos en el siglo XVII, dentro de toda la historia, no solamente de Nueva España, sino del Imperio Español, dicen tajantemente que Palafox es el personaje más interesante, el más polémico y del que más hay que estar preguntándose cosas del siglo XVII. Él nace exactamente en 1600 y nace en condiciones muy particulares. Su madre, Ana de Casanate, lo tiene fuera del matrimonio, es un hijo natural, como se decía. Entonces nace el bebé, ella no lo quiere, literalmente, y lo deja junto a un río, esperando que se vaya el niño, ¿no? Así tal cual, muy paralelo como a la historia de Moisés, imagínate. Entonces eso va a ser importante. Pero resulta ser que el niño llorando es escuchado por unas personas que atravesaban en ese lugar. Estamos hablando de Fitero, una pequeña comunidad de Navarra, España. En el Reino de Aragón, que era el nombre de este espacio geográfico en ese momento, en 1600, y se encuentran este niño llorando el 24 de junio, que es la fiesta de San Juan. Por eso le ponen San Juan. Okay. Digo, pero es Juan nada más. Es Juan el niño de ahí. Crece viviendo ahí con esta familia, vamos a decirlo, adoptiva, ¿no? Por misericordia, por caridad al niño. Y su padre, Jaime de Palafox, se entera que tuvo un hijo. En ese momento, la madre de Palafox, arrepentida por lo que hizo y porque no sabe qué ocurrió, se refugia espiritualmente hablando en un convento de carmelitas en la ciudad de Zaragoza. Eso es importante porque la relación con los carmelitas va a ser tremendamente fuerte, porque Palafox siempre va a agradecer que fue la orden que acogió a su mamá en el sentido espiritual y fue la orden que en gran medida logró la beatificación. O sea, imagínate la continuidad histórica que hay del tema. Entonces, cuando Jaime de Palafox se entera y regresa a buscar a su hijo, lo encuentra porque hay retratos de un parecido muy grande. Y claro, le pone ya apellido, entonces ya ese niño Juan, nada más va a ser Juan de Palafox. La posición económica y social de su padre era buena, no vamos a decir que era un hombre muy famoso ni muy adinerado, pero era una posición buena que le permitió llevar a su hijo a colegios importantes, inclusive a que estudiara a la universidad, y resultó ser alguien que tenía un gran talento, que era un hombre brillante, además del estudio, que nunca olvidó, digamos, su origen, y debido a que no tenía un árbol genealógico tan importante, debido a toda esta condición nacido fuera del matrimonio, siempre implicó un reto cómo abrirse paso con estas condiciones. ¿Y cuál fue su herramienta? El conocimiento. Por eso, en una visita que se hace al reino por parte del conde duque de Olivares, el brazo derecho del rey Felipe IV, escuchan a Palafox hablar en nombre de Navarra y demás, y se dan cuenta que es un hombre muy brillante. Y entonces el conde duque de Olivares decide invitarlo, o más bien llevárselo, a la corte, ¿no? Se vuelve un hombre importante y después se entera que su hermana Lucrecia, su media hermana, ha muerto, y cae, digamos, en un sentido muy reflexivo, donde se da cuenta que por estar en la corte, estar un poco embelesado porque llegó a ser miembro de la corte, se le olvidó esta familia que lo cuidó, que lo adoptó, como decía. Entonces, bueno, le da un giro a su vida, decide ser sacerdote, ¿no? En este tema muy personal, pero cuando lo logra, de todas maneras lo invitan a la corte. Es decir, no lo dejan ir tan fácil, se vuelve un hombre de confianza del rey, y entonces, debido a los temas que había que controlar en la Nueva España, a las posibles complicaciones administrativas que estaban presentándose, a dudas sobre la fidelidad del virrey al rey, es que Felipe IV decide enviar a Juan de Palafox a la Nueva España con el cargo de visitador, hoy diríamos como un contralor, alguien que venía a revisar cómo estaba la Nueva España completa. Y en caso de Puebla en particular, lo nombran obispo, que ser obispo de Puebla era algo importantísimo, se habla del imperio, no solamente Nueva España, ¿no? Sí. Llega, y él lo que va a hacer en 9 años, llega justamente en 1640, en 1649 debe regresar a España por órdenes del rey, porque siempre fue un hombre fiel a la corona, eso hay que decirlo. O sea, todo lo que hizo fue con el objetivo de que su obra en la Nueva España, en Puebla, siempre se alineara a los planes del rey. Eso hay que decirlo tal cual. Y en esos 9 años, pues genera, tal vez la palabra hace una exageración, pero una gran revolución, porque él dice que el virrey pues no es tan fiel,
se hacen ajustes. De hecho, él venía con otro virrey justamente con la flota, pero hay conflictos con el virrey, se cambia, lo nombran virrey. Palafox fue virrey de la Nueva España. Entonces imagínate los cargos. Visitador, virrey, obispo de Puebla, lo nombran también obispo de Ciudad de México, cargo que no acepta. Era capitán general, revisa las constituciones de la universidad. En Puebla reordena todo el tema del poder del obispo, los diezmos, que es un tema que va a llevar a un conflicto muy grande con los jesuitas. Sí, cuando es expulsado. Que se tiene que huir de la ciudad, justamente por el conflicto tan fuerte ahí, que acaba ganándolo, digamos, Juan de Palafox, pero Puebla casi cae en una guerra civil, sin exagerar, porque había quien apoyaba al obispo y quien apoyaba a los jesuitas. Y el tema, más allá de las licencias de los jesuitas que les permitían impartir los sacramentos, el tema era económico. O sea, el tema económico de control del diezmo es lo que va a generar problemas. Consagra la catedral. Cuando él llega, la termina, y un informe donde le dice al rey que incluso crece maíz adentro de la catedral, que hay gente viviendo en la obra. La termina, la consagra el 18 de abril de 1649 y a las pocas semanas regresa a España y hace una gran obra que tiene que ver con música, con arte, con orden. Él trae la imprenta a la ciudad de Puebla, le da 50 pesos de oro de esa época a un impresor, a Juan Blanco de Alcázar, y entonces Puebla es la segunda ciudad de Nueva España y la tercera en el continente en tener una imprenta. Y Juan de Palafox está detrás. Entonces es un hombre que cuando deja Puebla, deja una gran historia. Y claro, cuando se enteran en la ciudad que ha muerto en 1659, pero también se enteran que 7 años después comienza el proceso para, diríamos de manera sencilla, armar el expediente para postularlo a una beatificación, pues Puebla, claro que va a apoyar todo el tema. Pero toda la obra que queda de Palafox, parroquias, la donación de los libros a los colegios, la creación del colegio de San Pedro, parroquias en diferentes lugares, va a generar algo que diríamos la memoria de Palafox. Por eso durante los siguientes siglos, ¿no?, la memoria de Palafox va a ser tremendamente fuerte en Puebla. Oye, justo hablando de Juan de Palafox y Mendoza, se montó una exposición en una sala temporal o permanente en la Biblioteca Palafoxiana. En esta exposición, los poblanos, los turistas, ¿pueden conocer toda esta historia de Palafox o qué es lo que pueden ver en esta exposición? Justamente miren este personaje que además podemos decir polifacético, poliédrico, complejo además. Lo que se ha intentado en esta sala de exposiciones paralela a la Biblioteca Palafoxiana es justamente cómo acercarnos a la obra de un personaje tan complejo. Entonces, la curaduría que amablemente Museos Puebla, del Gobierno del Estado de Puebla, me invitó a hacer, parte por temáticas. Por ejemplo, la influencia que tiene Palafox, el famosísimo Palacio El Escorial, este palacio que crea Felipe II y que su nieto, Felipe IV, justamente el rey, en la época de Palafox, retoma cómo el Escorial tiene influencia en Puebla, que lo veríamos algo muy lejano, pero no, Palafox trae esas ideas, cómo es la creación de los colegios, las donaciones, los libros, las propias obras de Palafox, todo eso está en esa sala. En esa sala de exposición que usted puede visitar en la Biblioteca Palafoxiana y que tiene aproximadamente un mes que se abrió al público, que puede usted disfrutarla. Fabián, con el tema de la Biblioteca Palafoxiana, ¿qué resguarda? ¿Qué tipo de libros hay? Si nos puedas platicar brevemente, nunca va a ser breve explicar un volumen de 45,000 libros que tiene el acervo de la Palafoxiana, pero ¿qué libros hay? ¿Qué se puede encontrar? Fíjate que muchas personas piensan que como es la biblioteca de los seminarios, vamos a encontrar solamente libros religiosos y no. Eso me parece increíble. Prácticamente, yo siempre digo un poco en broma, pero en serio, que lo único que no hay en la biblioteca son libros de cocina del siglo XIX. Eso no hay libros, no hay cocineros ni recetarios. Sin embargo, lo que hay es maravilloso. Es decir, de esos 45,059 volúmenes, más manuscritos impresos sueltos, tenemos el tema que te imagines. Por ejemplo, a los niños les encantan los piratas, ¿no? Y los piratas nos han generado desde juegos, historias. Bueno, hay libros de piratas. Los caníbales, esta idea de hombres comiendo otros cuerpos humanos y demás, que también genera grandes historias, hay libros de eso. Libros de dragones, un libro maravilloso que explica cómo era la estructura del mundo hace 350 años y el autor dijo que seguramente la Tierra tenía un centro lleno de fuego líquido que tenía mucha presión y que salía por unos canales hacia los volcanes. Eso se descubrió hace un siglo y desde hace 3 y medio en un libro ya está. Hay libros de plantas maravillosas, de animales,
los genios de la humanidad, de la ciencia, como Galileo, como Kepler, como Copérnico, como Newton. Hay libros de ellos, libros obviamente de leyes, libros religiosos, Biblias espectaculares, tratados de la Iglesia, obras de santos que van de Santa Teresa de Ávila a los grandes padres de la Iglesia. La colección más grande de atlas y de cartografía en un fondo antiguo en América la tenemos en la Palafoxiana. Entonces prácticamente no hay tema que digas, hay un libro en japonés, pero la colección de mapas abarca con unos grabados que explican desde osos polares, ¿no?, hasta morsas, ¿no? Es decir, por eso es que también la Palafoxiana está considerada memoria del mundo, porque esto que llamamos humanidad, si quisiéramos entenderla, incluyendo obras como El Quijote o la Divina Comedia de Dante, pasando por Platón, por Euclides, por todos estos grandes genios del mundo clásico, lo vamos a encontrar en la Palafoxiana. Y también hay documentos o libros muy antiguos, de 1400. Exactamente. ¿Cuántos libros antiguos hay que se les pone el título de incunables? Mucha gente a lo mejor no sabe qué es un incunable. Si nos pudieras... O el término, miren, qué bueno que lo retomas, se confunde. O sea, a veces pensamos que un incunable es un libro antiguo o raro y solo por ser antiguo, y no. En una clasificación de los primeros acercamientos a la historia del libro, un autor decidió que desde la Biblia de Gutenberg, o sea, 1454, o sea, impresa con tipos móviles de plomo, hasta el año 1500, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1500, esos libros se iban a llamar incunables, que la palabra viene del latín incunubula, es decir, los de la cuna, lo voy a decir muy sencillo, los bebés. Los bebés. O sea, los primeros bebés impresos, exactamente, esos son incunables. Entonces, si un libro se imprimió el 1 de enero de 1501, ya no es un incunable. ¿Cuántos hay de estos de 1500 hacia 1454? Hay 9 en la Biblioteca Palafoxiana. El más antiguo, que además me parece muy curioso, muy interesante que sea, es un libro de Heródoto, el gran padre de la historia, como una disciplina, que son los 9 libros de historia de Heródoto, impreso en 1473, imagínate, en Venecia. Hay otros 8 incunables maravillosos, como la Crónica de Nuremberg de 1493, que justo está ahorita expuesta en las salas de la Palafoxiana. Si usted quiere conocer estos libros incunables, como ya lo dijo Fabián, uno de ellos está en esta exposición. Usted puede ir, leer las cédulas, y la verdad es que a la vista el incunable es maravilloso ver pues estampado, la forma del incunable, los libros grandes, la pasta súper dura, ¿no? Y sobre todo la Crónica de Nuremberg, el cuidado de que es un libro que está concebido en una relación entre imagen y texto. Entonces, la perfección de las imágenes me ha ocurrido con el público, que de momento se sorprenden al saber que todo esto fue hecho a mano. Es decir, que los tipos móviles se hicieron a mano, los grabados a mano, y entonces resulta que cuando los ven dicen, pero ¿cómo se logró? O sea, la perfección editorial. Y eso emociona también, porque estamos hoy acostumbrados a software para hacer libros y podemos imprimir en nuestras casas y vamos a cualquier librería y ves algo perfecto, pero cuando piensas que las imágenes fueron grabadas en madera como sellos, que fue impreso a mano con un cuidado de perfección que hemos perdido, hay que decirlo, esos saberes están perdidos. La tecnología nos ha llevado a perder esa perfección, nos ha quitado. Y cuando lo vemos en libros como la Palafoxiana, que además hay que decirlo, que libros que están en Puebla, podemos verlos en otras bibliotecas, pero creo que ese es el impacto. Y cuando uno entiende la relación, por ejemplo, con Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, ¿no? Eso te iba a preguntar, que hay cartas de Sor Juana Inés de la Cruz. Porque hay que recordar que la polémica con Sor Juana se da a partir de las cartas que tiene con el obispo Manuel Fernández Santa Cruz, el obispo de Puebla, y durante mucho tiempo, y en gran medida por este libro que se llama Las trampas de la fe de Octavio Paz, se tachó al obispo de misógino, que le prohibió a Sor Juana. Entonces hay toda una aura ahí del tema, pero en realidad el asunto es que gracias al descubrimiento de una tercera carta y de otras cartas del obispo, con esta erudición que tenía, pero en particular la carta que faltaba para completar la historia, nos damos cuenta que es todo lo contrario. Hay un momento en la carta que el obispo le dice a Sor Juana que tiene tantos saberes que ya tiene que empezar a dar clases. O sea, que brinque el hecho de generar el saber ahora para transmitirlo. La pregunta que queda en el aire, y que claro que hay una respuesta increíble, gracias al descubrimiento de esta carta, es ¿cuántos obispos le decían a mujeres en el siglo XVII que dieran clases? Entonces, fíjate cómo este descubrimiento de esta carta manuscrita en la Palafoxiana, que está publicada además, cambia todo. Y la biblioteca son las sorpresas que nos da. Cada vez que sabemos más de ella,
nos va dando nueva información, nos complementa, nos cambia. Y entonces en un momento nos damos cuenta que esta biblioteca, que es de Puebla, que es del mundo, gracias a esta inscripción de la UNESCO, pues tiene todavía una historia infinita que contar. Oye, fíjate que en este programa especial también platicamos con la directora de Museos Puebla, María José Farfán, que nos comenta sobre las consultas, porque habría que mencionar que la Biblioteca Palafoxiana dejó de ser pública, entre comillas, y lo entrecomillo, porque en 1981 dejó de que tú podrías llegar y tomar un libro o algo así. A eso llamamos que dejó de ser pública. Pero Fabián, la directora, nos explica que cualquier persona que quisiera hacer una consulta se puede hacer, ¿no? Siempre y cuando cumpla requisitos, porque estamos ante un fondo antiguo. Entonces, como lo dices muy bien, se nombra monumento histórico justamente en 1981. Ya no se deja entrar a leer o a consultar por esta sí, ya declaración. No entras y agarro un libro, me siento y lo consulto como una biblioteca. Pero hoy ya se permite, es decir, sigue siendo pública, pero con restricciones por conservación al ser un fondo antiguo. Es decir, si una persona cumple, como lo vamos a escuchar en palabras de la directora de Museos Puebla, con María José Farfán, pues tienes acceso al libro, no tienes que pagar nada en ese sentido de público. Y claro, es importante porque las investigaciones de este grupo de personas que continuamente revisan los libros, pues nos van permitiendo dos cosas. Obviamente, la creación de saberes, de conocimiento y el conocer más nuestra propia biblioteca. Vamos a escuchar a la directora de museos que nos platica sobre estas consultas que especialistas hacen de la Biblioteca Palafoxiana. Es un referente aquí para visitantes en cuestión de investigación, sobre todo. Vienen de muchos países solicitando el acceso a ciertos libros específicos, a ciertos temas también. Obviamente hay un proceso en donde nosotros evaluamos primero la seriedad de donde provienen. Estamos hablando, pues, si son investigaciones, pues de alguna institución educativa, académica, que los respalde. Segundo, ¿qué ejemplares quieren ellos consultar? Tenemos nosotros que ver con los especialistas si están en condiciones de ser mostrados y poner a disposición para la investigación. Esto de disposición no quiere decir que se les deja como una biblioteca pública, como antes era, porque esta fue una biblioteca pública, hasta no hace muchos años. Esto quiere decir que, bueno, con los especialistas se les muestra, van ellos viendo el libro, pero con la supervisión del especialista, y el único que manipula, pues, es el especialista. Ellos tienen que traer un equipo, es un kit que los especialistas solicitan, entre guantes, cubrebocas, porque también ese es otro tema, ¿no? Nosotros al hablar, se acordarán en la pandemia, todo el mundo decía que uno hablaba, aparentemente dices, bueno, no estoy escupiendo, no estoy haciendo nada, pero si esas moléculas se extendían, ¿y a cuánto? Y era que corríamos riesgo de contagio, era lo que nos decían para cuidarnos, por eso el uso del cubrebocas. Es el mismo efecto que ocurre en estos libros. Al contacto con otro tipo de ambiente, al contacto con otro tipo de situaciones, es como nosotros podemos contaminar los libros. Y por eso se cuida mucho esa parte para protección del mismo acervo. Es la manera como procedemos nosotros en este tipo de consultas. Y otra cosa que muchas personas no saben, Fabián, es dónde está la Biblioteca Palafoxiana, que este 2025 está de aniversario por los 20 años, luego del nombramiento que recibió por parte de la UNESCO como Memoria del Mundo, que ya platicábamos. De esto justo también nos habló María José Farfán, directora de museos, de un poco de la ubicación y cómo se comporta el turismo en esa zona. Vamos a escuchar. Viene el turista y pregunta en la calle, ¿qué me recomiendan visitar o no en el hotel, no? La gran mayoría sabe dónde está ubicada la biblioteca, pero nos sorprendió mucho saber que había muchas personas que viven aquí
y confunden el lugar donde se encuentra la biblioteca. Saben que existe, se saben el nombre, pero no la ubicación. Entonces, como referente, eso pues ya es una alerta, ¿no? Segundo, que es algo que tenemos que presumir, porque pocas personas conocen la importancia de esta biblioteca. Esta biblioteca tiene una hermana gemela. De hecho, solamente hay 5 en el mundo y una la tenemos nosotros de esta categoría. La que es más similar es la de Valladolid, España. Pero, ¿qué creen? Aunque fue creada más de 30 años antes, la de Puebla es la más grande en dimensiones y la que contiene más acervo que la de Valladolid. Esta fue la primera biblioteca pública de América, no de México, de América, todo un continente, como lo decías hace rato. Y más allá, estamos ahorita celebrando el 20 aniversario de que fue nombrada por la UNESCO Memoria del Mundo. Ese es un gran compromiso, la verdad. Y pensando nosotros en que es un lugar tan bello, tan rico, tan vasto, para sentirte orgulloso, no más a los que han nacido aquí, a todos los que vivimos en esta hermosa entidad. El gobernador Alejandro Armenta lo que quiere es proyectar toda la grandeza que se tiene en este hermoso estado. Y la verdad tenemos mucho, porque Puebla, con el lenguaje actual, podríamos decir que fue el proyecto piloto de la ciudad modelo de la Nueva España. Ya nos decía María José que en el marco de este 20 aniversario de la Biblioteca como Memoria del Mundo, también está la exposición temporal 20 libros que revolucionaron a la humanidad. Otra exposición de curaduría tuya. Platícale al auditorio qué pueden encontrar en esta exposición, familia. Fíjate que ahí el reto fue, es un juego con el número 20, pero justamente es poder sensibilizar al público, a los habitantes de Puebla, al turismo, que además ha sido un éxito, porque encuentran una sala que presente esas joyas. Justo cuando se nombró hace 20 años a la biblioteca como Memoria del Mundo, había un compromiso muy importante, que es democratizar el acceso a la biblioteca. Si bien, como decías, hay investigadores, pues bueno, la biblioteca es de todos, en realidad, ¿no? Sí. O sea, la conserva, la cuida el gobierno del Estado, pero en realidad es de la humanidad completa. Entonces, ¿cómo acercarte a una biblioteca de que, para empezar, por conservación no puedes tocar los libros? Exacto. No, si lo tomas, la mayoría está en latín, en otras lenguas. Entonces, justo se hizo una sala de exposiciones que en 2004 abrió sus puertas, en 2005 se recibe el reconocimiento, y el gobierno del Estado, a través de Museos Puebla, teniendo esa sensibilidad de la importancia de esto, reabrió las salas, porque las salas habían cerrado, ¿no? Habían tenido otros usos, pero lo importante es que había un compromiso con la humanidad, ya no digamos con la UNESCO en términos institucionales. Entonces, se plantea el proyecto, me invita la directora María José Farfán amablemente, le digo, vamos a hacer un juego con los 20, pero vamos a presentar 20 libros que aquí, en China, en Sudáfrica, en donde quieras, la humanidad va a entender el valor de esos libros, pero con la gran diferencia que los tenemos en nuestra ciudad, que eso creo que hay que presumirlo mucho. Claro. Entonces la selección que realicé fue como un reto. Todo el mundo piensa que solo hay libros religiosos, como decíamos, pues vamos a poner 19 libros que tienen que ver con muchos temas y solo uno, que es una Biblia espectacular en muchísimas lenguas, una Biblia que se considera el proyecto editorial más complejo que se ha hecho de una Biblia, la tenemos en la Palafoxiana. Es una joya increíble, pero vamos a encontrar libros, y van a encontrar libros cuando la visiten, como la Crónica de Nuremberg, libros de anatomía como el Andreas Vesalius de 1543, una edición que nunca se había expuesto de 1540 de la Divina Comedia de Dante, famosísima, libros que explican por primera vez cómo se tiene que dibujar en perspectiva, la gran revolución del Renacimiento en términos de arte. Van a encontrar un ejemplar, libros de mapas, por ejemplo, siempre que vemos un libro de mapas le llamamos atlas,
Bueno, ¿cuál fue el primer libro que trajo mapas que se llamó Atlas? Lo van a descubrir en la biblioteca. La edición más bonita que existe del Quijote, hecha en 1780. Cuando tú y yo éramos niños, usábamos enciclopedias. Hoy se usa Wikipedia, y entras a Wikipedia y te dice que es la enciclopedia. Bueno, esa enciclopedia francesa, que además generó una revolución en los saberes, Puebla tiene una en 39 tomos, ¿no?, de esa época, hecha por los grandes intelectuales, que no se había exhibido todos los tomos, pero también van a encontrar libros de Newton, de Copérnico, de Sor Juana, de Michel de Montaigne, el padre de la economía de Adam Smith, está la primera edición en español, los clásicos de la antigüedad como Platón, Euclides, el padre de la arquitectura como Vitruvio. Todo eso lo van a encontrar. Todo eso lo van a encontrar en esta exposición. Ya no les decimos más, vayan a esta exposición. Y también, Fabián, quiero tomar un momento para preguntarte sobre el laboratorio de restauración que reinició sus operaciones justo para restaurar, cuidar estos libros, que hay algunos que, pues, obviamente por los años tienen algunos daños, algunos se dañaron con el sismo. ¿Cómo es que funciona este laboratorio de restauración? Es muy importante tener un laboratorio porque, por ejemplo, en términos de la curaduría, se seleccionan los libros, pero además hay que revisar que los libros tengan condiciones para ser expuestos. El tema muy importante es que hay que conservar. Entonces, al tener un laboratorio, que ya esta exposición es un resultado, se revisan que los libros tengan condiciones para exponerse. Si no las cumplen... ¿Cuáles son las condiciones que no cumple un libro para exponerse? Por ejemplo, daños en la encuadernación, daños en la costura de las hojas, que cuando tú abres el libro pueda, por alguna condición, que pueda romper los hilos o lastimar las hojas, ataques de insectos, humedad que haga que las hojas no tengan estabilidad. Si bien todo eso puede intervenirse, lo ideal es no exponer un libro en esas condiciones. Cuando visiten la exposición verán que los libros tienen almohadillas a su tamaño. Quiero decir esto, hay gente que me ha preguntado que por qué los pegamos con Durex. Así me preguntan. ¿Ah, sí? No, no es Durex, no. Hay que decirlo, no, es imposible. Es una cinta especial llamada Mylar, que justamente es una cinta que no tiene reacción de acidez con el papel, es una cinta neutral, ¿no? Porque sí me preguntaron, ¿cómo es posible que los hayan pegado? No. La cinta la puso inclusive una restauradora, se tiene que ver hasta la tensión, revisarlo con mucho cuidado. Esos son los cuidados que hoy permite tener un laboratorio, pero también un diagnóstico de libros, como por ejemplo el libro de astronomía de Johannes Kepler, que es una gran joya, que tiene muchos daños por uso. Se nota que el libro era muy utilizado, abrían las láminas y demás, entonces es una gran joya que hay que intervenirlo. Al tener un laboratorio, se detectan ya los libros que merezcan intervenciones, restauraciones, a veces algunas cosas muy sencillas para poder, como decía hace unos momentos, asegurar su preservación. Es decir, no solamente saber que están, conocerlos a través de las salas de exposiciones, sino que hoy las poblanas, los poblanos pueden estar seguros que hay un proceso de científico, formal, de intervención, de diagnóstico, que nos va a permitir garantizar que la biblioteca y sus joyas se preserven para futuras generaciones. Qué bonito, la verdad es que es muy importante la preservación de este patrimonio. ¿Y tú cuántas veces has estado en la Palafoxiana? Uy, no sé. Infinidad. Apenas me preguntaban qué sentía, yo decía, la verdad es que yo he entrado cientos de veces y cada vez que paso la puerta, camino y voy al área de investigación, te puedo decir, miren, que me sigo emocionando. O sea, camino y digo, qué maravilla tener esto. Y yo creo que pues más de 1000 seguramente ya he entrado, salido, y me sigue emocionando. Y creo que por eso tenemos que hacer esfuerzos para seguir con esas emociones. Y fíjate que allá justo en la Biblioteca Palafoxiana, pues está nuestro compañero Javier Peralta. Hoy tenemos un set muy bonito, virtual, gracias a la tecnología, pero sin duda es una joya estar ahí en la Biblioteca Palafoxiana. Él platicó con los visitantes y nos dice, pues, ¿qué le dicen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nos visitan? Así que, Javi, adelante. ¿Qué tal, Miriam? Te saludo con muchísimo gusto. Hoy me encuentro desde la Biblioteca Palafoxiana, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad de Puebla, donde se da cita varias personas, turistas de diferentes partes de la República Mexicana, de la misma entidad y, por supuesto, también de diferentes partes del mundo. Si te parece, aquí te comparto algunas de las reacciones de sus impresiones que tienen de este recinto emblemático de la entidad poblana. Que se den la oportunidad de venir a conocer, a visitar. Sí, obviamente todas las redes sociales pues han jalado, ¿no?, este tipo de espacios, pero sí es interesante, ¿no?, por lo menos conocer algo. Finalmente, como mexicano, tener este tipo de estructuras, ¿qué representa para México en el mundo? Pues yo creo que es un
Un orgullo para todos los mexicanos, sobre todo ahorita que estaba viendo ahí que es que ganó el premio de la Universidad de Alcalá. No sabía de su existencia hasta ahorita que estamos en un tour. Conociendo Puebla, es la primera vez que venimos al centro histórico y así. Y la verdad es que está increíble la experiencia de estar en un lugar de tantos años, de que resguarda tanta historia, la arquitectura que tiene, que no tiene electricidad, cómo está todo construido para que todo se preserve. Pues sí es algo que vale la pena conocer. Es un orgullo tener esta biblioteca y sobre todo pues está accesible, ¿no? A la población, entonces ojalá que vengan toda la gente aquí a visitarlo, a disfrutarlo y hacer un recorrido. Representa parte de nuestro patrimonio cultural y deja un legado importante en las nuevas generaciones para que conozcan todo el acervo que tiene Puebla y la historia, todo lo que conlleva ser poblano. I had no idea that a treasure like this existed in your city, and to think that it's the oldest library in the Americas is quite impressive. And equally impressive is how it has been maintained throughout the centuries. It just shows the love and the care of history and culture, and it's just impressive. Es la primera vez que vengo. ¿Qué te parece? ¿Qué te llevas pues de impresiones de esta biblioteca? Pues primeramente que hay demasiada historia en esta biblioteca, hay libros muy antiguos, me parece interesante. Pues ahí lo tienes, Miriam, son algunas de las impresiones de las personas que se dan la oportunidad de disfrutar de esta belleza histórica, de esta emblemática biblioteca palafoxiana, orgullosamente en la ciudad de Puebla. Es así como nosotros pues nos regresamos contigo al estudio, sin embargo nos quedamos con este pedacito de historia de Puebla para el mundo. ¿Qué datos curiosos podrías destacar de la palafoxiana que hasta ahorita no has destacado? Debo dar 5. Primero, sí, punto 5. Primer punto, la biblioteca que hoy nos maravillamos nunca la vio Palafox, ¿no? O sea, es decir, Palafox dona los libros, hay una biblioteca antigua que justamente estaba donde hoy está la sala de exposiciones, lo cual me parece increíble, pero esta biblioteca la crea Francisco Fabián y Fuero en 1773 con 2 niveles. Después en 1851 se hace el tercer nivel, pero esta joya que hoy vemos nunca la vio Palafox, ¿no? Bueno, la está viendo en el retablo. Ahí está, ¿no? Ahí está todavía la figura como custodiando su biblioteca, pero eso es un dato curioso. La llamamos biblioteca palafoxiana, pero en realidad es por el legado, pero Palafox nunca la vio. Nunca la vio. Segundo. Segundo tema, ya lo dije un poco, la biblioteca tenía 2 niveles, ¿no? El tercer nivel se crea en 1851 por una razón. Cuando la hace Fabián y Fuero, y todavía cuando viene Melchor Ocampo en 1836 y la describe este gran liberal, la biblioteca tiene más o menos 12,000 libros. O sea, hay 12,000 libros en 2 niveles. Pero un obispo, Pablo Vázquez, cuando muere, el rector de los colegios, Francisco Irigoyen, compra los libros de Pablo Vázquez para sumarlos. Pero imagínate, Miriam, compra 11,000 libros. O sea, la misma cantidad que había en la biblioteca, o sea, por 1,000. Y es cuando se tiene que hacer el tercer nivel. Pero José Manso, que es el encargado del tercer nivel, cuida tanto que hoy cuando la visitamos pensamos que los 3 niveles se hicieron al mismo tiempo. Y no. Y no, hay una gran diferencia, pero eso es un dato importante. El tercero. Tercero, que cuando se abre la biblioteca, en 1773, Fabián y Fuero manda hacer unas vistas como la fotografía del recuerdo, y se hacen unas placas de cobre que se imprimen, que las conservamos. Somos la única biblioteca antigua del mundo que tiene las placas originales de cobre que sirvieron para imprimir estos grabados a manera de imagen del recuerdo que hoy les pueden ver en la exposición. Pero además, en el mismo año, entró un gran especialista en la arquitectura que no sabemos su nombre y dejó una descripción. Lo increíble, Miriam, y pueden ver el video en la exposición, es que todo lo que describe que había en 1773, incluyendo el piso, está en la biblioteca. O sea, es una cápsula del tiempo. Y en esa descripción, el cuarto punto, dice que está en el retablo una virgen que justamente Palafox dejó también con la donación. Cuando Palafox dona los libros, deja instrumentos científicos, deja la estantería, las rejas y los adornos de la capilla. Y en esos adornos está la Virgen de Trapani. Esta Virgen que ahorita aquí en la parte virtual vemos aquí atrás de nosotros. La que tenemos aquí Exactamente. en la parte virtual es la Virgen de Trapani. Trapani es una ciudad al norte de Sicilia, es una virgen muy venerada. Esta pintura se la regalan a Palafox, la trae a Nueva España, se queda en la capilla
Y la pregunta es, ¿qué hace en el retablo? Porque no es una virgen muy famosa, que digamos. Sí, no. No es la pintura, o sea, la pintura no representa a la Virgen de carne y hueso, porque en realidad es la pintura de una escultura, porque la Virgen de Trapani está tallada en alabastro, como si fuera mármol, como si fuera ónix. Entonces, por eso vemos que está pintada y es gris, porque están pintando una escultura de piedra. Pero fíjate, hay un texto muy interesante de un seminarista llamado Antonio de Ulloa, que cuando empieza el proceso de beatificación de Palafox, dicen, oigan, ¿alguien conoce datos del obispo, cosas que hablen de sus milagros? Y Antonio de Ulloa dice, yo voy a hablar. Y Antonio de Ulloa cuenta que cuando él era seminarista, quien le hizo la tonsura, o sea, el corte de cabello como parte del proceso para sacerdote, fue Juan de Palafox. Entonces que el rector le dice el día de la tonsura, oye, ve a agradecerle al obispo. Entonces dice que eran más de las 5 de la tarde y es un dato importante porque la biblioteca se cerraba a las 5. Por esa razón le dan la llave para que entre por la biblioteca antigua, porque la biblioteca conectaba al Palacio Episcopal. Entonces él abre la biblioteca para ir a buscar al obispo y agradecerle. Cuando hace esto, se da cuenta que el obispo está rezando en la capilla que estaba anexa a la biblioteca. Palafox está rezando frente a esta virgen, o sea, frente a esta pintura, y lo que dice Ulloa es que él se queda atrás para no hacer ruido, y que cuando Palafox dice algo y de momento se inclina frente a la Virgen, de manera milagrosa la Virgen se sale del cuadro. Se sale del cuadro, se inclina frente a Palafox. ¿Cómo crees? Él hace un ruido un poco de susto, ¿no? De qué estoy viendo, y Palafox le dice que no puede decir nada de lo que vio y que si dice algo lo va a excomulgar. Ulloa se queda callado hasta que, bueno, claro, él se da cuenta que esto es un elemento para hablar de la santidad de Palafox. No hay ninguna fuente antigua más que esta fuente, ese texto que está en el Vaticano, en la parte de los archivos, de los procesos para santificación y eso. El documento se conoció hasta el año 2000 que fue publicado. En todo el virreinato y demás, nunca nadie supo historia. Yo lo que creo que fue un secreto a voces, como ocurre mucho, y que esa es la decisión por la que esta Virgen, que hoy se conserva todavía en la biblioteca, pues es esta Virgen que se sale del cuadro, es decir, es un objeto milagroso, pensémoslo así. Eso sí no lo sabía, ¿eh? Eso sí es exclusivo porque yo nunca lo había escuchado en estos recorridos, a lo mejor que se hacen en la Biblioteca Palafoxiana, en estas consultas que hacemos para a lo mejor elaborar un programa especial, no había escuchado ese dato. ¿Y el quinto? El quinto, que lo van a ver en la exposición, que cuando hacen el tercer nivel, la biblioteca tenía una división de materias. Entonces, cuando se hace el tercer nivel, se reestructura la división, y que son los textos que hoy vemos pintados, pero las placas antiguas alguien las quitó, estaban clavadas, entonces bueno, las jaloneó porque son de metal, y aunque suene un poco irónico o chistoso, no hizo bien su trabajo, porque estas placas de las divisiones antiguas tendrían que haber acabado en la basura, eran de desecho, ya no servían, había una nueva clasificación. Alguien no las tiró y aunque suene increíble, las tenemos hoy. Están expuestas las placas originales de la división de la biblioteca de 1773 y ahí vemos que hay Biblias, pero que también hay libros de poetas, de matemáticos, de oradores, de anticuarios, en el sentido de gente que sabe mucho del pasado. Claro, vemos libros de derecho civil, de derecho de Indias, de derecho canónico, pero eso nos dice, y es un vestigio maravilloso, de todas las ciencias. Claro, matemáticas también hay, que se estaban pensando en la biblioteca y que alguien, vamos a decirlo, que no hizo bien su trabajo, nos permitió hasta hoy, en el año 2025, imagínate, tener las placas originales de división de la biblioteca. Y las pueden ver justamente en esta sala de exposiciones. Por último, también la directora de museos, María José Farfán, nos habló de los horarios que tiene la biblioteca y nos hace la invitación pues, para que vayan a la biblioteca, porque aparte, si tienen niños, hay una ludoteca. Tenemos promociones y descuentos especiales los días martes. Tenemos todos los domingos en todos nuestros museos y en la biblioteca, entrada gratuita. La entrada es de 48 pesos. Eso te da derecho en un día normal, ¿no? Te da derecho a visitar este hermoso lugar, a visitar nuestra sala permanente que apenas se inauguró, mañana va a cumplir un mes. La sala temporal es una experiencia única porque ahí tenemos varios libros exhibidos y aun cuando es a través de una vitrina, tienen ese acercamiento y la explicación de esos libros. Además, la sala permanente, a pesar de ser permanente, no quiere decir que se van a quedar así siempre.
como normalmente se acostumbra. Aquí vamos a tener una rotación de manteniendo la temática, que es Juan de Palafox, pero sí con acervo que vamos a estar exhibiendo para que el público tenga esa emoción de ver ahora qué van a exponer, ahora qué van a exhibir, qué nos van a mostrar, porque eso es lo que va a mantener ese interés, ese gusto por visitarnos, porque es un área de esparcimiento creativo, interactivo con los niños, pero que a la vez los va llevando al camino de la historia de este gran personaje que es Juan de Palafox, y también de otro personaje que fue quien realmente hizo la labor de crear toda este proyecto de la biblioteca. Que recuerden que nosotros tenemos un gran tesoro, debemos de presumirlo, hay que conocerlo. Los días martes a domingo son los días de visita, los lunes tenemos nosotros descanso para darles mantenimiento a los museos. Los horarios son de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los viernes, sábados, domingos cerramos a las 6. Tenemos mucho que ofrecer, que conozcan dónde estamos en la entrada por Casa de Cultura, que es la más conocida, entran por Casa de Cultura y suben, planta alta, es donde está la biblioteca. Gracias, Fabián, por acompañarnos. Terminamos este programa, pero antes, una reflexión. Quiero platicarles dos cuentitos de ciencia ficción muy rápido que nos ayudan a dimensionar la biblioteca. Primero, si naciera un bebé, un ser humano, que tuviera la capacidad de leer todas las lenguas de la biblioteca desde el primer día de su nacimiento y todos los días leyera un libro de la biblioteca, tendría que vivir 133 años para leer toda la biblioteca. Es decir, la biblioteca es infinita en términos humanos. Y la segunda, si la humanidad se terminara por alguna epidemia o pandemia, algo, que ya nos pasó. Exactamente, y ya no hubiera humanidad, y llegaran unos extraterrestres al planeta Tierra e intentaran entender qué eran esos llamados seres humanos, qué es la humanidad, qué pensaban, qué soñaban, qué creaban, tendrían que visitar varios lugares del mundo, pero uno de los que tendrían que visitar es la Biblioteca Palafoxiana. O sea, no para entender Puebla, no para entender México. Para entender el mundo. Entender el mundo y la humanidad. O sea, esa es la dimensión de nuestra biblioteca. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer para conservarla y cuidarla? Conocerla, saber de ella, tomarnos selfies, presumir que estamos en un lugar único e irrepetible. Agradecerte, Miriam, también a Oscar, a Dimas TV, esta sensibilidad, estos programas maravillosos que nos acercan el patrimonio que es de nosotros, que hay que garantizar que otras generaciones lo conozcan, pero pues lo más importante es disfrutarlo nosotros hoy, que tenemos la oportunidad de tener lugares maravillosos como la Biblioteca Palafoxiana. Gracias, Fabián. Y hoy que es 5 de septiembre, vayamos a celebrar a la Biblioteca Palafoxiana, visitándola el fin de semana, en las semanas subsecuentes. Vayan y visiten esta joya que la verdad estamos por ella en los ojos de todo el mundo. Usted si va a algún lugar, sin duda la Biblioteca Palafoxiana es referencia de Puebla. Así es, de Puebla, de México y del mundo. Nos vamos, pero yo les agradezco el favor de su compañía. Soy Miriam Pomposa y nos vemos en el próximo programa especial de Dimas TV, una nueva forma de ver la televisión.